מקווה שהכל יהיה בסדר, ¿eh? Tengo la esperanza de que todo estará bien y vamos a empezar de vuelta, pero claro, a veces es tan difícil. Mire, ayer compartíamos dentro de las noticias cómo hasta el momento de esta guerra terrible que comenzó el 7 de octubre, no solo están los muertos, que se van contando de a uno, sino 6.000 heridos que han sufrido amputaciones y que quedarán marcados para el resto de la vida. Y están los heridos físicos y los heridos del alma, los heridos de la psiquis, porque, bueno, vivir una guerra, sea esto en el frente o en la retaguardia, produce secuelas enormes que algunos denominan traumas para el resto de la vida, en lo individual y en lo que hace una sociedad. La doctora Nira Kaplansky, que usted sabe, la hemos tenido en distintas oportunidades en Radio High, entre otras cosas, se dedica con líneas de atención, de emergencia, a aquellos que, bueno, necesitan de esa palabra que ayude a contenerlos, o por lo menos que ayude de alguna manera, porque, como le digo, la angustia es enorme. Nira, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel. Nira, hablaba yo de las secuelas de la guerra. Israel tiene experiencia porque desgraciadamente en 75 años, yo diría, ha tenido una guerra continua con picos muy altos como este, ni hablar que comenzó el 7 de octubre. ¿Qué dirías respecto de lo que vas viendo en tu tarea del día a día y de esas secuelas que van quedando? Primero, muchas gracias por tratar también este tema que es importante y que a veces queda un poco de costado. Las heridas físicas son numerosas y difíciles de por sí, pero se ven. No es tan difícil saber que una persona fue herida, por lo general. Entonces uno cambia su conducta para con esa persona, la ayuda en lo que necesita, etcétera, etcétera. Las heridas de la mente, del alma, como decís, de la psiquis, no se ven. Y son más difíciles de identificar. Eh, Incluso los que las llevan les cuesta a veces también identificar. Lo más importante en esta específica situación en la que estamos desde el 7 de octubre, esto ha sido una tragedia multidimensional, que con múltiples círculos y con múltiples niveles. Tenemos a quienes es obvio que han sido afectados, que son los kibutzim y las ciudades en las que entraron terroristas y donde hicieron lo que hicieron, incluido mataron y se llevaron secuestrados. Esa es una población. Los secuestrados son otra población en la que todos estamos muy al tanto de que vuelvan, y al mismo tiempo es inimaginable lo que pueden pasar allá. Tenemos en cuenta que entre los secuestrados hay civiles y hay también soldados, y sabemos que los soldados son siempre los últimos en entrar en la negociación, y entonces tenemos a las familias de los secuestrados que están pasando el horror de sus vidas. Hay secuestrados niños, o sea, esa es otra dimensión. Niños y niños muy chiquitos, hay bebés, hay madres, y todo esto como que multiplica
la presión y el dolor que toda esta situación lleva. Pero, y por supuesto los soldados que están ahora allí y en este momento justamente nos estamos más concentrando en apoyar a los soldados que vuelven desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la readaptación a la vida cotidiana, que eso también es un tema de por sí, o sea, más allá del trauma que cualquier soldado pasa por durante el combate, el regreso al hogar no es tan simple. Más que nada cuando quedó aquí una esposa con chicos que ella tuvo que ser padre, madre, eh, eh, encargarse de la economía y no todos los chicos tienen escuela y entonces es como que, volviste, bueno, ya, ponete a ser padre ya en este mismo instante y la transición no es tan simple. O sea, de pronto estuve al punto de morir y mis amigos murieron alrededor mío y a la hora y media el problema es que mi nene no quiere dormir. Entonces es como que todas las proporciones llevan su tiempo hasta que vuelven a tomar su forma original. Entonces estamos concentrándonos también para apoyar y dar herramientas a las familias que los reciben y también a los reservistas que vuelven, proveyendo, Ujú. prove, Proveyendo. proveyendo, perdón, automáticamente 12 sesiones gratuitas que están siendo financiadas por el gobierno para que puedan recibir ese espacio en el que puedan procesar todo lo que han pasado. Pero sí, pero se suman más y más grupos y poblaciones a los que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, entre el 7 y el 8 de octubre, ustedes probablemente vieron las imágenes de esa fila interminable de autos, partes quemados, partes no, que tenían adentro una cantidad muy grande de asesinados y a muchos de ellos llevó casi 2 semanas poder identificarlos. El trabajo de identificación lo hacen aquí unas unidades especializadas ¿cómo se dice? En la detonación de bombas, o sea, de prevenir la detonación de bombas. Bien. Y los terroristas habían dejado muchísimos cuerpos con bombas escondidas y eso es lo que hizo llevar tanto tiempo el poder llegar a identificarlos. Pero tenemos que entender que este grupo de unidades antibombas para poder hacer detonar estas bombas de una forma segura, llevan robots adelante que buscan y miran y entonces tenemos acá un grupo muy grande de miles de personas que estuvieron expuestos a una pantalla con todos los detalles de lo que sucedía dentro de esos autos por horas. O sea que y nunca pensamos en esa parte de la población. Ni hablemos de editores de las noticias, por ejemplo, que dejan afuera partes para que no nos expongamos a ellas, ni hablemos de los periodistas, ni hablemos de los paramédicos y eso es lo que más yo creo tiene, ¿cómo se dice? Es lo que más caracteriza este tipo de situación, que es multicircular y se me olvidó la palabra, perdón, pero Dimensional. exacto, multidimensional, exacto. Yo la verdad que te escuchaba y no quise interrumpir porque lo que has dicho es tan importante. El horror multidimensional
que tiene tantos aspectos, yo diría no deja ninguno fuera. Hablaste de lo que significa un soldado que está expuesto al horror del combate y regresa a casa y tiene que volver a readaptarse a una vida normal, si puede ser normal. Ujú, Están los familiares de los rehenes y los amigos de los rehenes, están los familiares de los muertos, están los amigos de los muertos, está toda la sociedad israelí, porque no hay quien no tenga de alguna manera la sensación de vulnerabilidad. Está la población que vivió de manera directa y la que la ha visto por televisión y la ujú, que de alguna manera está de distintas maneras afectada. Digo, es un trauma colectivo colectivo. Ujú, y que, por otro lado, Nira pensaba, eh, todavía están sonando los cañones, está la guerra, ujú, hay como una excitación, yo diría, de la adrenalina de la guerra, porque no hay alternativa, ujú, pero todavía no ha habido esa pausa que ujú, significa el tiempo para elaborar. Y digo, cuando has dicho tantos que están pasándola mal, esto queda en el tiempo y las secuelas quedan en el tiempo. Y ahí voy a preguntarte, porque muchas veces, claro, dijiste, el que ha resultado herido es evidente, tiene una herida en su cuerpo y uno puede entender, y con todo el dolor la familia acompaña, se adapta, pero hay tantas otras situaciones en las cuales eh, ujú. quedan heridas muy profundas, Sí. que incluso por ahí no salen en el inicio y surgen mucho después. Yo digo, la necesidad del trabajo de salud mental y de contención es de tal magnitud que la pregunta es si el Estado, que tiene experiencia, pero que nunca puede llegar a toda la dimensión, y todos dicen con admiración, Israel es un país y una ciudadanía resiliente, suena muy lindo, pero no, no es gratuito. Y digo, ¿cómo se hace para llegar a nivel colectivo a elaborar un trauma como este? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Tenemos que visualizar esto de una manera realista. Durante las primeras semanas, las organizaciones estatales no funcionaron. O sea, la mayoría de las funciones las han tomado ONGs, NGOs, que no sé cómo los llaman, o partes privadas, organizaciones espontáneas de gente. Te voy a dar un ejemplo simple. Ese mismo sábado, nuestra línea está abierta 24 horas. Y yo, como todos, me desperté a las 6:30 con el sonar de las alarmas, muy, muy extrañada de que hay alarmas. Y a las 7:20 empezamos a aumentar la cantidad de voluntarios que estaban en la línea. Y los primeros llamados que tuvimos durante todo ese día eran llamados de gente que estaban en su mamad o en su, perdón, Ujú. en su habitación reforzada o el panic room, no sé Ese cómo cuarto de llamar, seguridad, por llamarlo de alguna manera. que nos llamaban pidiendo por favor que mandemos a alguien porque los terroristas están en la casa y ya mataron a sus abuelos que están muertos en el cuarto de al lado y que por favor, y los voluntarios al principio hablaban, le dicen lo que le hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, llamen a la policía, pero la policía no contesta y el ejército no contesta y todos los mecanismos que se supone que tenían que funcionar, la verdad es que no funcionaron y eh, y les llevó un tiempo como reorganizarse. Ahora ya se están reorganizando, tenemos que decir eso también. Desde el punto de vista económico no escatiman y no limitan todo el que se ve
afectado cerca o lejos, directa o indirectamente sobre todo lo que sucede, tiene automáticamente 12 a 24 sesiones a disposición, gratuitas completamente. Por el otro lado, no hay suficiente cantidad de terapistas en Israel ya desde antes de esta guerra, no alcanzaba la cantidad de personal de salud mental y se están haciendo muchos esfuerzos para entrenar rápidamente y también para atraer más terapistas al trabajo público, porque por lo general hay un tema de pago muy diferencial y, yo veo que están realmente tratando de hacer esfuerzos en ese sentido. O sea que, por un lado, uno puede verlo críticamente, por otro lado, toda la idea de una crisis es como uno sale de la crisis y se organiza. Están ayudándose mucho por organizaciones no gubernamentales. Nosotros, por lo pronto, somos uno de los proveedores, digamos, del gobierno, pero se están organizando. Digamos que no hay ningún país en el mundo que frente a una realidad como esta pueda estar preparado, dar abasto, es imposible. Y como Cierto. dijiste, en realidad es tan multidimensional y no hay persona que no esté afectado en Israel. Y yo le agregaría incluso fuera de Israel también a muchos Sí, judíos en el mundo. sí, Eh, y te llevo a la última porque da para varios libros que seguro vas a seguir escribiendo se van a escribir, sí. de esto que es tan difícil y que tiene que ver con un aspecto más todavía. Hablaste, por ejemplo, de esta unidad que se dedica a detectar bombas y que fueron a los autos con los robots y tenían que mirar en las cámaras todo lo que ahí se veía para primero desactivar bombas que pusieron en los cadáveres de aquellos que fueron asesinados. Es todo un espanto, todo, Es, tal absolutamente, cual, es es todo, todo un horror, sí. es horror todo. Y digo, claro, la doctora Nira Kaplansky, todo su equipo y todos los terapeutas, Ujú. además de todo, también son personas. Es decir, bueno, ven el horror, escuchan el horror, tratan de contener el horror, pero eso tampoco es gratuito. No, Y la pregunta es, ¿cómo hacen para que aquellos que trabajan tratando de ayudar a otros también sean ayudados? bueno, quiero traer entonces a colación dos conceptos. Uno, por lo pronto, lo que me guió a mí a partir del 7 de octubre y fue agrandar enormemente. O sea, nosotros nos hemos cuadruplicado en cantidad de gente, de 50 voluntarios semanales pasamos a ser 200, de un equipo de 3 asistentes sociales pasaron a ser 6. Y también hemos duplicado la cantidad de supervisión para todos esos voluntarios. O sea, durante las primeras 2 semanas el objetivo era que los voluntarios fijos no tengan que sentir solos sobre ellos todo el peso de lo que sucede y repartir el peso entre cuanta más gente posible. Eso funcionó desde el punto de vista de que nunca nos faltaron voluntarios, o sea, no dejaron de estar y no se fueron en el medio. Así que eso por lo menos se comprobó que como algo positivo. Y la otra forma fue recordarles constantemente a todos los voluntarios, a todo el personal, que tienen el derecho y tienen la obligación de tomarse pausas y de hacer cosas que no tengan ninguna conexión con lo que sucede, de hacer lo que nosotros llamamos dieta de noticias, o sea, cerrar los noticieros está bien, y y mirarse a sí mismos constantemente. Otra cosa que hicimos fue que durante el primer mes, durante todos los días, había una reunión por Zoom por la noche para ventilar
los llamados del día, las cuestiones que los preocupan, etcétera, etcétera, y siempre con personal profesional nuestro facilitando esos encuentros. Yo pienso que yo, por ejemplo, lo personal, empecé hace un mes, me anoté en un curso de teatro de improvisación. A mí me gusta mucho así jugar un poco con esos temas y me anoté porque también para mí y para dar un ejemplo también a todos los demás de que está bien salir 3 horas por semana de la realidad y llenar las baterías, de llenar las pilas de vuelta. Yo siempre digo que la resiliencia es una pila llena. Las circunstancias la van, como en el celular, las circunstancias nos van como bajando los porcentajes de batería que tenemos y si no la vamos a estar llenando constantemente, se va a terminar en algún momento. Es un fantástico ejemplo y claro, y para comprender de cómo se hace cada uno con sus recursos para sobrellevar Así. la realidad. Y dije que era la última, pero tiene que haber una más para despedirte. Hablaste recién de resiliencia y todos decían, ¿no? Hablan de la resiliencia de la población israelí, pero y es difícil poder seguramente proyectar cómo va a quedar esto, pero um, Mucha gente me preguntó mi opinión sobre qué es lo que yo pienso que va a quedar de todo esto en el futuro. Y francamente, no tengo idea y no quiero tampoco pretender que por mi profesión puedo saber qué es lo que va a suceder, pero mi apuesta es a que va a ser algo parecido al impacto del holocausto en menos, ¿cómo se dice? dimensión. Claro, tipo, adaptado a la dimensión, pero en el mismo sentido, porque la gente que sobrevivió esto, sobrevivió lo que vio, sobrevivió lo que sus queridos vieron y sobrevivió lo que se imaginó que sucedió. Y en el holocausto también tuvimos esos 3 grupos de personas. Tuvimos los que permanecieron ocultos y entonces imaginaron lo que sucedió, tenemos los que saben por sus queridos lo que sucedió y tenemos a los que lo pasaron por sí mismos. Y las consecuencias de eso fue una generación número 2 y una generación número 3 que hasta el día de hoy se sienten afectadas. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos para que esto no se transforme en algo intergeneracional, pero no hay ninguna certeza sobre lo que va a suceder. The good news, o sea, las buenas noticias es que a pesar de todo, el pueblo judío continuó eh, y yo creo que vamos a continuar también después de esto y que el peligro está en otra de las dimensiones. El peligro está en la realidad política y en la parte tóxica de ese aspecto. Y en esto esto lo vamos a superar. Esto lo vamos a superar. Doctora Nira Kaplansky, solamente la admiración, el agradecimiento desde esta humilde retaguardia por vuestra tarea tan importante en un momento tan traumático, tan doloroso como este. Gracias, Miguel. Y quiero que sepan que el apoyo de nuestros familiares en Argentina y de tu interés, porque no es la primera vez que me llamas para ver si podemos hablar, ayuda, eso provee mucha energía, eso da una sensación de que no estamos solos y por eso, gracias. Gracias a ustedes y que el 2024 traiga mucha resiliencia y mejores Amén, noticias, ¿eh? Un gran amén. cariño. Shabbat Shalom y gracias como siempre. Shabbat shalom, bye bye. La doctora Nira Kaplansky, ¿qué se puede agregar? Esta dimensión del trauma
La guerra, el horror, las secuelas, aquellas que son visibles, aquellas que no lo son tanto, pero que también se manifiestan.